Bienvenidos a nuestro canal Descifrando el Tiempo, donde te invitamos a explorar el pasado con nosotros, entendiendo cómo los eventos históricos se conectan en un gran rompecabezas temporal. Hoy exploraremos uno de los movimientos de libertad sobre la esclavitud más representativos en la historia de América. Hoy descubriremos su dura y fascinante historia. Recuerda que una característica de este canal es que al final del video podrás ver ejemplos de cómo ha influenciado este capítulo de la historia en la cultura popular. Dicha influencia puede estar reflejada en películas, documentales, series, libros o videojuegos. Hoy vamos a hablar de los cimarrones. Comenzamos. Los cimarrones representan un fenómeno histórico y cultural relevante en el contexto de la historia de América. Se trataba de esclavos de origen africano que fueron traídos a Latinoamérica y el Caribe como parte del comercio triangular. Escaparon de la esclavitud y se establecieron en comunidades independientes de difícil acceso llamadas quilombos, que no solo fungían como refugios, sino también como centros de resistencia, donde los cimarrones practicaban sin temor sus costumbres de origen, fusionadas con elementos locales y generando nuevas expresiones culturales. El fenómeno cimarrón se desarrolló mayoritariamente en Latinoamérica y en el Caribe, especialmente en zonas como Colombia, Cuba y Jamaica, donde las poblaciones de esclavos alcanzaron grandes proporciones, donde acabaron construyendo una identidad colectiva que desafió las estructuras del poder y promovió los ideales de justicia y libertad. Orígenes y contexto histórico. Los orígenes de los cimarrones se remontan al siglo XVI en el sistema de esclavitud transatlántica que marcó la colonización del continente americano, con millones de personas siendo arrancadas de sus familias y hogares y transportadas en condiciones inhumanas hasta América, donde eran obligados a trabajos forzados en plantaciones, minas y otras actividades económicas, donde eran tratados como mercancía y sometidos a un trato denigrante, con este sistema formando uno de los pilares de la administración colonial. No obstante, desde los primeros momentos de la implantación de este sistema, hubo atisbos de resistencia. Aquí es donde entra oficialmente el cimarronaje, que constaba de personas esclavizadas fugándose hacia donde la mano de la ley colonial no podría alcanzarles, con el término cimarrón derivando del español y originalmente refiriéndose a los animales, que volvían de nuevo a su estado natural salvaje, aunque eventualmente fue adoptado para referirse a los esclavos fugados que vivían al margen del sistema, adquiriendo raíces profundas en la resistencia, con muchas de las personas que escaparon trayendo consigo tradiciones, conocimientos y experiencias previas de conflictos previos contra la opresión, con algunas de estas personas procedentes de sociedades africanas que habían sobrevivido conflictos internos o resistido al comercio esclavista. Con el tiempo, estas habilidades fueron adaptadas para sobrevivir al nuevo entorno, transformadas en habilidades para la supervivencia y la resistencia. La esclavitud se expandió rápidamente desde la llegada europea al continente americano durante el siglo XVI, cuando la conquista de territorios en Latinoamérica y el Caribe requería de un suministro de mano de obra continuada para trabajar en las minas extrayendo oro y plata, a la vez que en los cultivos de azúcar, tabaco y algodón en las plantaciones, especialmente debido al decrecimiento de la población indígena debido a la explotación, los conflictos armados y las enfermedades, propiciando la búsqueda de una nueva mano de obra, poniendo sus miras en África. Si te está gustando este video y quieres más contenido como este, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Comunidades de cimarrones. Los cimarrones establecieron comunidades autosuficientes conocidas como palenques, quilombos o maroon settlements en toda Latinoamérica y el Caribe como respuesta a la esclavitud colonial, no solamente siendo espacios de resistencia, sino también experimentos sociales únicos donde las personas que escaparon a los horrores de la esclavitud pudieran vivir en paz bajo los principios de autonomía, libertad y solidaridad, pese a variar en tamaño y ubicación. Ubicación estratégica. Los cimarrones establecían sus comunidades en zonas de difícil acceso, como montañas, selvas, pantanos y regiones poco habitadas, proporcionándoles una ventaja defensiva contra sus enemigos, que eran cazadores de esclavos y las autoridades coloniales. Por ejemplo, el Palenque de San Basilio, Colombia, se hallaba en una montaña. Autonomía política y social. Las comunidades cimarronas crearon sistemas de gobierno propios, basados en prácticas tradicionales y adaptadas a las circunstancias locales, incluyendo el liderazgo elegido por consenso o habilidad militar. Por ejemplo, Zumbi dos Palmares en Brasil, y consejos comunitarios que tomaban decisiones en aspectos como la defensa y las relaciones exteriores. Diversidad cultural y resistencia simbólica. Las comunidades cimarronas también se caracterizaban por su diversidad multicultural, conviviendo en ellas indígenas, diversas etnias africanas y, a veces, europeos de origen pobre o marginados.
Esta diversidad dio pie a un sincretismo cultural que se reflejaba en lenguas criollas que mezclaban idiomas africanos, indígenas y europeos, religiones y espiritualidades que fusionaban tradiciones africanas y cristianas, a la vez que música, danza y gastronomía que tenía raíces africanas adaptadas a los recursos locales. Defensa militar y resistencia. Muchas comunidades cimarronas desarrollaron sistemas defensivos sofisticados, incluyendo fortificaciones, tácticas de guerrilla y armas improvisadas, permitiendo resistir a los asentamientos durante décadas, destacando por ejemplo en Jamaica, donde la táctica predilecta de los cimarrones era atacar usando emboscadas. Ejemplos de comunidades cimarronas. Quilombo de Palmares, Brasil. Una de las comunidades más notorias que alcanzó una población de más de 20.000 personas en el siglo XVII, contando también con una estructura política organizada en torno a un líder supremo y sistemas de defensa eficaces, con su líder más conocido siendo Zumbi dos Palmares. Palenque de San Basilio, Colombia. Fundado en el siglo XVII, tiene la distinción de ser el primer territorio libre en Latinoamérica, que tras años de resistencia consiguieron firmar la paz con las autoridades coloniales que les garantizaron autonomía, siendo hoy en día patrimonio cultural de la humanidad. Maroons de Jamaica. Formados por esclavos que escaparon de la esclavitud de las plantaciones británicas, tomaron como hogar las Blue Mountains y Cockpit Country, con los Maroons firmando un tratado con el gobierno británico durante el siglo XVIII, haciéndolos autónomos a cambio del cese de las hostilidades. Yanga, México. Liderada por Gaspar Yanga, resistió durante años los ataques españoles hasta 1609, donde, similar al Palenque de San Basilio, se les fue concedida su autonomía. Surinam y los cimarrones del Caribe Oriental. Aquí florecieron en selvas densas y establecieron tratados de paz con las autoridades coloniales, permitiendo mantener su autonomía. Funcionamiento interno. Economía de subsistencia. Para subsistir dependían de la caza, la pesca y la recolección de frutos para sobrevivir, a la vez que del comercio con comunidades indígenas y a veces con colonos. Preservación de la identidad africana. Recrearon muchas estructuras sociales africanas, como los sistemas de parentesco, rituales comunitarios y creencias espirituales, ayudando a reforzar la cohesión social y la identidad colectiva. Educación y transmisión cultural. La educación dentro de estas comunidades no solo incluía habilidades prácticas para la supervivencia, sino también la transmisión de valores, historias y tradiciones africanas. Resistencia y conflictos. La resistencia cimarrona fue fiera e inquebrantable, al ser protagonistas de una lucha constante por la libertad frente al colonialismo y al esclavismo, desafiando constantemente al poder imperante en la época. Su resistencia fue multifacética, combinando las armas con la diplomacia. Entre las formas de resistencia podemos destacar fugas individuales y colectivas. El acto de escapar de las plantaciones y minas era la primera forma de resistencia, con estas fugas organizadas cuidadosamente y de forma estratégica, a menudo realizadas en grupo. Formación de comunidades autónomas. La creación de palenques fue una forma de resistencia colectiva, aunque a veces llegaban a pactar con las administraciones coloniales. Resistencia cultural. Los cimarrones se resistieron a la deshumanización que intentaron imponer las autoridades coloniales y el sistema esclavista al preservar y reconfigurar sus tradiciones africanas a través de lenguas criollas, transmisión oral de historias y conocimientos ancestrales. Resistencia y conflictos armados. Muchos ejércitos de cimarrones usaron tácticas de guerrilla para defender sus comunidades de los ataques coloniales, aprovechando la ventaja del terreno. Sin embargo, estas comunidades también generaron respuestas violentas entre las autoridades coloniales, quienes veían estas comunidades como una posible amenaza económica, política y social, con los conflictos entre ambos siendo muy frecuentes y adoptando diversas formas. Persecución y cacerías humanas. Los gobiernos coloniales y dueños de las plantaciones financiaban bandas armadas para recapturar a los esclavos fugitivos y destruir los asentamientos cimarrones. Con estas expediciones, siendo llamadas cacerías de cimarrones, involucraban tropas regulares, milicias locales y cazadores profesionales. Por ejemplo, en Brasil, las autoridades organizaron varias expediciones contra el Quilombo de Palmares. Guerras prolongadas. Algunos conflictos se prolongaron durante décadas, debido a la capacidad de los cimarrones de resistir los ataques y reorganizarse tras cada enfrentamiento. Por ejemplo, en Jamaica se libraron dos guerras Maroon, la primera desde 1728 hasta 1739, que acabó con su autonomía reconocida, y la segunda, que data desde 1795 hasta 1796, acabó con la deportación de líderes cimarrones. Terrorismo colonial.
Las autoridades coloniales recurrieron a tácticas sucias y brutales para intimidar a las comunidades cimarronas y evitar fugas, como la ejecución pública, destrucción de asentamientos y la tortura de personas recapturadas. Alianzas y traiciones. Pese a algunos conflictos terminados con tratados entre los cimarrones y las autoridades, estos tratados no siempre se cumplieron y en varias ocasiones intentaron dividirlos mediante sobornos, infiltraciones y promesas falsas. Figuras destacadas. El movimiento cimarrón destacó también por las figuras que les lideraron en tiempos de conflicto y de incertidumbre, que simbolizaron la lucha por la libertad y la capacidad de organizar comunidades autónomas, forjándose no solamente una reputación como líderes políticos y militares, sino también como referentes culturales y espirituales. Zumbi dos Palmares. Con periodo de actividad desde 1655 a 1695, Zumbi dos Palmares fue el líder del Quilombo de Palmares, quien destacó por asumir el liderazgo de Palmares en 1678, organizando su defensa militar contra los ataques portugueses y consolidándolo como territorio autónomo, pero en 1695 fue traicionado y capturado, siendo eventualmente ejecutado. Sin embargo, se convirtió en un héroe nacional para Brasil, con el Día de la Conciencia Negra siendo celebrado en su honor. Bencos Biojo. Fallecido en 1621, fue el fundador del Palenque de San Basilio en Colombia, que se convirtió en uno de los primeros territorios libres en Latinoamérica, donde lograron la autonomía tras enfrentamientos contra las autoridades españolas. Entre sus logros se destacan el haber organizado fugas masivas en Cartagena de Indias y liderar la resistencia contra las fuerzas españolas. Pero al igual que Zumbi dos Palmares, Biojo fue traicionado y ejecutado en 1621, pero su lucha permitió que su palenque fuese reconocido como comunidad libre. Gaspar Yanga. Su periodo de actividad data de los siglos XVI y XVII. Conocido como el primer libertador de América, en 1609 lideró una revuelta contra las fuerzas españolas, que culminó en un enfrentamiento prolongado donde fallaron en someter a su comunidad, pese a numerosos intentos, culminando en su reconocimiento como territorio libre y considerado un héroe nacional para los afrodescendientes. Cudjoe. Operando en Jamaica durante el siglo XVIII, lideró a los Maroons de Jamaica en la Primera Guerra Maroon, donde peleó contra los británicos usando tácticas de guerrilla, empleando el terreno montañoso a su favor, eventualmente firmando un tratado en el que los británicos reconocían la autonomía de la comunidad cimarrona y les otorgaban la libertad en 1739. Es recordado como un brillante estratega militar y un defensor de la autonomía afrodescendiente. Queen Nanny. Operando también durante el siglo XVIII, fue una mujer que ejerció de líder espiritual y militar para los Maroons en Jamaica, destacando por su liderazgo del pueblo de Nannytown en las Blue Mountains de Jamaica. Su estilo de guerra combinaba las armas con liderazgo espiritual. Es considerada una heroína nacional en Jamaica, con su rostro plasmado en billetes de $500 jamaicanos. El legado de los cimarrones. El legado de los cimarrones en la historia, la cultura y la identidad de Latinoamérica y el Caribe trasciende su tiempo. Pese a haber enfrentado enormes desafíos, dejaron un legado que sigue siendo un pilar fundamental en la lucha por la justicia, los derechos humanos y el reconocimiento de las comunidades afrodescendientes. Resistencia como símbolo de libertad. Los cimarrones demostraron que la opresión podía ser desafiada, incluso un sistema tan inhumano como la esclavitud. Con su valentía, ingenio militar y resistencia inspirando rebeliones posteriores como la de Haití e incluso ya en nuestros días, el movimiento afrodescendiente ha hecho su estandarte la memoria de los cimarrones en su lucha por la igualdad y la justicia social. Contribuciones culturales. La herencia cimarrona es rica y diversa, destacándose por preservar las tradiciones africanas, como las lenguas criollas, la música y la danza. Por ejemplo, el reggae jamaicano. La gastronomía, por ejemplo, los platos basados en coco, plátano y arroz. Y la religión y espiritualidad como el vudú. Autonomía y autogobierno. Los cimarrones sentaron un precedente para la creación de comunidades libres y autónomas en el contexto colonial, con algunas de ellas como el Palenque de San Basilio, hoy día considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad por mano de la UNESCO. Legado en la lucha por los derechos humanos. Los descendientes de cimarrones en países como Surinam y Colombia lideraron luchas para recuperar sus tierras ancestrales, estando en muchos casos reconocidas como reservas legales, mas las comunidades cimarronas ayudaron a preservar la identidad afrodescendiente en el Caribe y Latinoamérica, siendo su legado parte central de aquellos que osen combatir al racismo y promover la equidad. También contribuyeron a la abolición de la esclavitud al obligar a los gobiernos coloniales a firmar tratados que las reconocían como comunidades libres. Patrimonios culturales y conmemoraciones.
En nuestros días se mantiene viva la memoria de los cimarrones, como por ejemplo la celebración del Festival de Palenque de San Basilio, a la vez que se elevaron a figuras como Queen Nanny al estatus del heroísmo nacional y se reconocieron comunidades como patrimonio cultural de la humanidad, destacando las comunidades marún de Jamaica. Identidad afrodescendiente. El legado de los cimarrones fue crucial para la recuperación de la historia y la identidad afrodescendiente, silenciada por la narrativa colonial, a la vez que representan la resiliencia y diversidad cultural al integrar tradiciones europeas, africanas o indígenas en su guerra por la libertad. Influencias en la cultura popular. Los cimarrones aparecen en Assassin's Creed 4. Black Flag liderados por Anto, un asesino que fue liberado por el líder cimarrón Cudjoe, y en su contenido descargable, Grito de Libertad, liderados por Agustín Diefort en Puerto Príncipe, Haití. El escritor cubano Miguel Barnett escribió una novela que viene a ser la autobiografía dictada del cimarrón Esteban Montejo. Reflexión y conclusión. La historia de los cimarrones es un relato de resistencia, resiliencia y valentía, de búsqueda constante de la libertad frente a uno de los sistemas más opresivos de la humanidad, la esclavitud, no solamente desafiando la coerción física impuesta por los colonos, sino también la deshumanización psicológica, manteniendo sus creencias y tradiciones incluso en la cara de la adversidad, poniendo de manifiesto la capacidad del ser humano de rebelarse contra la injusticia y forjar espacios de libertad incluso en las circunstancias más opresivas. En conclusión, los cimarrones son una parte esencial en la historia de la resistencia humana contra la opresión y la injusticia, no solamente buscando la liberación individual, sino también la creación de comunidades basadas en la igualdad, la solidaridad y la preservación cultural, con los asentamientos cimarrones sentando un precedente en la construcción de espacios autónomos que desafiaron las normas coloniales, sirviendo como modelos de organización social y resistencia colectiva. ¿Qué opinas sobre este tema? Me encantaría saber tu punto de vista, así que deja tu comentario aquí abajo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo y los mitos. Si deseáis saber más sobre los cimarrones o cualquier otro fenómeno histórico y cultural relevante en el contexto de la historia, háznoslo saber. No olvidéis suscribiros y darle like, a ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. Hasta la próxima en Descifrando el Tiempo.